Iniciamos la charla de la mañana de hoy para hablar de los cuidados que debemos tener para nuestro cerebro. Nuestro cerebro es nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro intelecto. Por lo tanto, tenemos que cuidar eso, lo que en un futuro va a ser, digamos, productivo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista intelectual. Entonces, tenemos que hacer algunos cuidados en estas primeras etapas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener de los niños a partir de los 2 años y hasta la adolescencia? Y después vamos a hablar de los adultos. En sentido general, vamos a volver a esta, digamos, lámina que la cual hablamos a partir de los 2 años. Y vemos los procesos que ocurren. La mielina se va formando. Recuérdense que la mielina es lo que reviste el axón. Básicamente es unas neuronas que se van conectando con otras. Estas neuronas tienen unos axones, que es lo que permite conectarse neuronas con otras. Las conexiones entre las neuronas se llaman sinapsis. Esta parte de la neurona se llama dendrita. Este es el cuerpo neuronal. Por lo tanto, todos estos procesos se ven aquí sintetizados. La formación de mielina, la formación de la unión de las neuronas, que se llama sinapsis, la formación de nuevos axones, que se llaman axogénesis, la muerte celular y la poda de sinapsis que no son útiles, y todos estos procesos están resumidos aquí. Y como vemos, son procesos que van ocurriendo a partir de los 2 años, siguen ocurriendo hasta la adultez, ¿no? Pero en la adultez incluso pueden continuar, por ejemplo, la formación de nuevas neuronas, como por ejemplo la neurogénesis, que ya es en menor medida, pero se sigue produciendo. Por lo tanto, desde la formación de nuevas neuronas, formación de mielina, desarrollo de las neuronas, eso es un proceso que continúa como tal. Bueno, y lo que vamos a ver es este periodo, ¿no? Yo no voy a llegar a la adultez, porque la adultez tiene otra connotación, otras características. En la adultez empiezan los hábitos tóxicos, o ya desde la adolescencia comienzan los hábitos tóxicos. En la adultez comienza la obesidad, las enfermedades crónicas, y todas esas cosas las vamos a tener en consideración para el próximo sábado, para la próxima charla. Entonces, me gusta mucho esta lámina, porque en esta figura nosotros podemos observar cómo es el proceso de maduración desde los 5 a los 20 años. Claro, aquí no incluimos 2, 3 y 4, pero bueno, aquí tenemos una idea, la medida cómo va madurando el cerebro. Por ejemplo, desde las regiones posteriores, que son las primeras en madurar, hasta las regiones anteriores, ¿no? Vemos el proceso de maduración. En azul es ya el proceso de maduración casi culminado, aunque no termina hasta después de los 25 años aproximadamente. Pero ya vemos cómo va madurando nuestro cerebro de regiones posteriores a las regiones anteriores. Y es importante señalar que en las regiones anteriores es donde está la conducta, el comportamiento, es decir, el comportamiento nuestro, la conducta, las motivaciones, las ideas, pensamientos, control de impulso, está aquí en las regiones anteriores. Y no está madurado totalmente a los 5, ni a los 6, ni a los 10 años, incluso a los 20 años todavía no se termina de madurar. Y como siempre le pongo esta lámina, este video que está muy bueno, que vamos a ver ya esto de la figura anterior, pero lo vamos a ver en forma de video, cómo va ocurriendo el proceso de maduración de regiones posteriores a las regiones anteriores como tal, que se va convirtiendo en las zonas anteriores, se van poniendo en azulita. Por ejemplo, mire, en esta posición podemos ver el lado izquierdo de nuestro cerebro. Este lado izquierdo, esta es la región prefrontal, y estos son regiones que tienen que ver con el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, la fluidez del lenguaje. Todavía a los 4 o 5 años no está desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los cuidados? Teniendo en cuenta estas premisas, después de los 2 años, ¿cuáles son las alteraciones que pueden ocurrir en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro entorno, que nos puedan traer consigo un trastorno en el desarrollo de nuestro cerebro,
afectaciones directas o indirectas de nuestro cerebro. Bueno, vamos a hablar en sentido general, enfermedades de cualquier tipo. Uno conoce que tiene un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años y tiene una diarrea o tiene una enfermedad respiratoria y esto le puede traer un retraso, digamos, de su desarrollo psicomotor, incluso de su lenguaje, de su desarrollo cognitivo. Esto puede afectar. No quiere decir que lo afecta totalmente, pero sí las enfermedades en dependencia de la magnitud pueden afectarlo en mayor o menor medida. Los traumatismos, sobre todo los traumatismos cráneoencefálicos, pero también vamos a hablar de los traumatismos que tienen que ver con el trauma emocional, psicológico que pueden sufrir, la violencia que pueden sufrir estos niños. Estos traumatismos, cuando afectan el cerebro directamente, bueno, puede provocar enfermedades de nuestro cerebro. La alimentación, cuando no tienen una alimentación adecuada, por supuesto, que va de la mano con un desarrollo adecuado de nuestro cerebro. Pero vamos a hablar, digamos, de los que tenemos en nuestra día a día, en nuestra vida cotidiana, que no los cumplimos. Es decir, porque en realidad casi la mayoría de los padres protegemos a nuestros niños de enfermedades, protegemos a nuestros niños de traumatismos, ya sean físicos o psicológicos, tratamos de darle una buena alimentación a nuestros niños, pero hay otros que en realidad se van del alcance de nuestras manos y pensamos que estamos haciendo bien. Por ejemplo, horarios, cumplimiento de horario, pero no un cumplimiento de horario que el niño no tenga tiempo ni para jugar. Es decir, un cumplimiento de horario que le demos tiempo de forma balanceada a los horarios para dormir, a los horarios para alimentarse, los horarios para ir a la escuela, los horarios para hacer sus tareas, para jugar, para hacer deporte, para ver televisión. Es decir, todo eso balanceado en dependencia a la edad. Es decir, si nosotros tenemos un niño de 2 años, debe dormir aproximadamente 10, 11 horas. Y si tenemos un adolescente de 15 años, no tiene que dormir tanto, puede dormir 8 horas o 9 horas, ¿no? Ahora, el entorno familiar es importante, tiene que ver con los traumas, es decir, un entorno familiar adecuado, un entorno familiar no traumático, sin agresiones, desde el punto de vista no físico, sino desde el punto de vista emocional y psicológico, hace que nosotros tengamos un desarrollo de nuestro cerebro adecuado. Incluso ya hay reportes de estudios de resonancia donde hay cambios en nuestro cerebro relacionados con un entorno familiar negativo, es decir, violencia, golpes, gritos, pero no golpes directamente a nuestro cerebro, sino al cuerpo de los niños como tal. La actividad física es muy importante también, es decir, los niños tienen que tener actividad física, más que estar sentados viendo televisión o jugando videojuegos, tienen que tener una actividad física que predomine. Yo siempre le transmito esto a los pacientes y es que debe haber un predominio de la actividad física por sobre la actividad, digamos, estática, estar frente a una computadora, frente a un televisor como tal. Debe haber un equilibrio o un predominio de la actividad física. Y, por supuesto, ¿quién hace que no tengamos actividades desde el punto de vista física? Bueno, las pantallas. Las pantallas de cualquier tipo, ya sea televisor, que son, digamos, celulares, los tablets, los juegos en línea, todas estas cosas que generan un estímulo que a veces no es el adecuado según la edad del niño como tal. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas que son importantes, ¿no? ¿Por qué es importante los cuidados que podemos tener? Porque en realidad, si uno no los cuida, el desarrollo del cerebro se va a hacer de forma inadecuada y esto puede predisponer al niño a enfermedades a largo plazo, pero sobre todo enfermedades mentales. Es decir, ¿por qué tenemos que cuidar nuestro cerebro? Porque si no lo cuidamos en el proceso de desarrollo, recuérdense que va madurando de regiones posteriores a las regiones anteriores y en las regiones anteriores está la conducta, el comportamiento. Por lo tanto, si no tenemos un adecuado cuidado del proceso y un acompañamiento del proceso de maduración cerebral de nuestros hijos, entonces en un futuro puede tener trastornos mentales, ya sean psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, como quieran llamarle. Y los 4 que los voy a presentar aquí son los más importantes. Estrés postraumático, trastornos de ansiedad y depresión,
una mayor prevalencia del consumo de sustancias, llámese alcohol, llámese droga, llámese marihuana, de cualquier tipo, y una conducta antisocial, por supuesto, si no ha madurado todavía las regiones más anteriores de nuestro cerebro, puede tener conductas antisociales como tal. ¿Ya? Entonces, mire, le voy a presentar este estudio. Mire, este estudio es con resonancia magnética en el cual midieron el grosor de la corteza cerebral con en relación al trauma psicológico como tal. Y estas son las áreas que cambian en los pacientes que reciben trauma comparado con los que no reciben trauma desde el punto de vista emocional, cómo hay una reducción significativa de muchas áreas. Aquí está reducido y en estas moraditas están más gruesos. Entonces, fíjense que son áreas que tienen que ver con conducta, estas áreas tienen que ver con lenguaje, visión, esto tiene que ver entonces con la desarrollo del cálculo y una serie de alteraciones que pueda tener que son ya lesiones estructurales que ocurren en nuestro cerebro cuando sometemos a los niños en edades tempranas a traumas desde el punto de vista psicológico. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Para que tengamos en cuenta siempre el proceso de maduración cerebral. Este es el cerebro de un niño pretérmino a las 31 semanas, este es de un recién nacido de un mes, este es de un niño de 4 meses, 8 meses, 3 años y este es el adulto. Fíjense, la edad que estamos evaluando es la edad, por ejemplo, de 3 años, 4, 5. Miren cómo hay cambios de la mielina. Esto, la mielina es la sustancia blanca que vemos aquí, de un cerebro a otro. Entonces, si nosotros en este niño lo agredimos, ya sea con violencia intrafamiliar o algunos otros aspectos, esto puede generar cambios que son estructurales, como los que vemos aquí en la gráfica esta. Y entonces estos cambios nos pueden provocar trastornos psicológicos, psiquiátricos y neurológicos a posteriori como tal. Bueno, un aspecto importante, como estamos viendo después de los 2 años, es la maduración de nuestro órgano visual. La vista madura después de los 2 años. Ya vimos en la charla anterior que antes de los 2 años no deben someter a sus hijos ni a televisión, ni a un celular, ni a un tablet, por lo que no está preparado ni el órgano visual ni su cerebro para recibir una información de tal magnitud y lo que vamos a hacer es retrasar el lenguaje. Pero yo voy a poner algunas estructuras y cuándo maduran estas estructuras. Por ejemplo, para que tengamos idea, este es los globos oculares. Por aquí entra la visión por ambos ojos, se decusa aquí a nivel del quiasma y va hasta las regiones más posteriores, que son estas que están aquí. ¿Ya? Entonces, esta región de aquí, el globo ocular, termina madurando a los 2 años. Y todos los demás después de los 4 años. Retina, nervio óptico, quiasma, los núcleos que están en el tálamo que tienen que ver con la visión, la radiación óptica, la corteza, todo madura después de los 4 años. Por lo tanto, si nosotros le damos un estímulo de tipo de pantalla, celular, televisión, tablet a un niño de 2 años, lo único que estamos haciendo es alterando y dándole un estímulo inadecuado a un cerebro que no está aún maduro para recibir este tipo. Pero vamos a ponerlo en contexto. Este estudio que yo lo publiqué en la página es de Estados Unidos del 2018. Algunas de las respuestas que dieron es que está muy por debajo, pero analiza que el 65% de los adolescentes son adictos al celular. Es decir, si no tienen el celular, no pueden vivir. Si no tienen el celular, no se sienten bien. Tienen que estar pegados al celular constantemente. Y esto es muy dañino porque no solamente los está afectando en su socialización, en su actividad física, en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo del lenguaje, los está afectando importantemente. Y nosotros, los padres, somos los responsables de estos datos como tal. Estos datos son de Estados Unidos. No quiero decir que esto sea en el mundo entero porque hay personas a las cuales no tienen acceso a celular y no tienen acceso a un celular conectado a internet a tiempo completo. Pero estos datos aparecen aquí en este link que les pongo y ustedes lo pueden revisar, que aparece un video en YouTube. Toda la publicación
que reportan esto, pero en esta publicación van a encontrar datos importantísimos, como por ejemplo, que ellos, los adolescentes que refieres o que a través del estudio se detecta que son adictos al celular, quieren dejar de serlo. Muchos de ellos sí necesitan, saben la necesidad de disminuir un poco la frecuencia del uso del celular y están como que, help me, ayúdame, ayúdame. Entonces, creo que es importante que nosotros establezcamos reglas de convivencia, reglas de educación en nuestra familia para poder evitar estas epidemias que van a ser en un futuro mayores, porque cada día que pasa el desarrollo va a ser mayor y nosotros tenemos que tener un control sobre esto, sobre todas las cosas que tienen que ver con el abuso del celular. Es decir, no es uso, sino el abuso desmedido del celular. Bueno, pero vamos a hablar de evidencia. Mire, les voy a presentar evidencia científica para que no digan que es, digamos, una guerra que yo le estoy haciendo al celular, para nada, no tiene nada que ver con esto, pero la evidencia científica ha demostrado que los niños que leen libros de papel, tienen una mejor conectividad en su cerebro que los niños que revisan un video o están viendo video en una pantalla como tal. Aquí estudiaron 19 niños y estudiaron la conectividad del cerebro a través de resonancia magnética funcional y hubo mayor conectividad en los niños que leían libros de papel, sobre todo en áreas de formación de las palabras visuales, es decir, tienen una mayor capacidad para generar o emitir o la fluencia del lenguaje, es decir, regiones que tienen que ver con el control del lenguaje y áreas que tienen que ver con los aspectos visuales y cognitivos. Por lo tanto, un niño que tenga un mayor desarrollo del lenguaje, un niño que tenga mayor desarrollo cognitivo, va a ser un niño que va a tener un mejor coeficiente de inteligencia, que si queremos llamarlo así, o va a tener una mejor capacidad cognitiva como tal. Es decir, ¿qué queremos para nuestros niños? Que tengan una mejor capacidad cognitiva en un futuro. Entonces, es mejor que lean libros que estén viendo videos el día entero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pero hay otros estudios que tienen que ver ya con la adicción como tal. Es decir, esta publicación es un metaanálisis donde se reunieron 28 estudios. Es decir, yo como investigador reúno 28 estudios que se publicaron del 2013 al 2023. Por supuesto, antes del 2013 no, porque el desarrollo de la tecnología celular no era tan avanzado como en estos momentos. Los niños adolescentes desde tempranas edades hasta los 18 años de edad y vieron en realidad cuáles eran los cambios estructurales que ocurrían en nuestro cerebro y cuáles eran las áreas más afectadas. Y vamos a ver a continuación. Estos son los 18 estudios. Cada uno de ellos tiene digamos, una figurita diferente. Si se dan cuenta, varias áreas de nuestro cerebro están afectadas. Yo le diría, le voy a señalar aquí, todo lo que está de aquí para adelante es cognitivo, básicamente cognitivo. Esto es conducta, digamos, voy a mencionar algunas partes. Mira, esto es lenguaje, esto es entender el lenguaje, esto es, digamos, el cerebelo y tiene que ver con la coordinación de movimiento. Esto es conducta social, motivaciones, inhibición del control de impulso, memoria de trabajo. Es decir, en la mayoría de los casos tiene que ver con lenguaje y aspectos cognitivos. Esto es las alteraciones que ocurren en los cerebros de los niños que tienen adicciones al celular. Es un estudio que pueden revisarlo y verán cómo es asombroso que áreas que tienen que ver con lo cognitivo, nosotros tratando de que tengan un mayor desarrollo, a lo mejor le damos desde tempranas edades un tablet, un celular, y lo que estamos haciendo es afectando el desarrollo cognitivo de nuestros hijos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya voy a poner las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que para mí es bastante paternalista, es decir, bastante suave, porque ellos dicen a partir de 2 a 5 años, no más de 1 hora pasivamente, pero en realidad muchos de los autores que uno revisa a veces evitan hasta por debajo de los 4 años el uso de tecnología celular, tablet,
televisión pasivo. Entonces, pero básicamente de 2 a 5 años, que es la edad que nos corresponde, no más de una hora pasivamente sin interactuar con padres o tutores. Punto número uno. Punto número dos, tiene que ver con la televisión en los cuartos. No debemos tener televisión en los cuartos porque entonces el niño tiene mayor acceso y uno como padre no puede controlar la cantidad de horas que está viendo televisión. Pero vamos a hablar de las recomendaciones en sentido general y esta la voy a resumir en estas 5. Estas recomendaciones tienen que ver tanto niños pequeños como adolescentes. Vamos a hablar de la primera. Cumplir horarios. Es decir, yo diría que estas 5 recomendaciones nosotros las tenemos que tener y hacer como un checklist que uno va marcando las tareas que va cumpliendo o no va cumpliendo. Primera tarea a cumplir horarios según la edad. Es decir, si yo tengo un niño de 2 o 3 años, tiene que dormir 10 horas al día, a la noche, ¿no? Y si tengo un niño de 15 o de 14, no tiene que dormir tanto, ¿no? Pero esto es necesario que tengamos en consideración que la edad es importante en dependencia de los horarios. Bueno, horario de sueño, horario de estudio, horarios de deporte, horarios de pantalla y horarios de juego u ocio. Miren, vemos algunos niños que tienen 5 años que se levantan a las 5 de la mañana porque a las 6 lo viene a buscar el recorrido, se lo lleva para el colegio, a las 7 están en el colegio, a la 1 o a las 2 de la tarde regresan del colegio, a las 3 de la tarde después que almuerzan ya tienen una tutora y los tiene en tutoría hasta las 5 a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde van para piano, estudian a las 8 de la noche francés. Eso no puede ser. Es decir, el niño tiene que tener horarios para estudio, horario para deporte, horario para pantalla y horario para ocio, para que juegue, para que sea un niño. No podemos llenarle la agenda a un niño que no tenga tiempo para nada y que de pronto el sábado también tiene esgrima y tiene otro tipo digamos, de deporte o de obligaciones. Tenemos que equilibrar los horarios de los niños. Primer punto. Segundo punto, evitar situaciones traumáticas. Cuando me refiero a traumas, me refiero a traumas físicos o emocionales. Por lo tanto, el trauma físico más está relacionado con deporte. Es decir, hay deportes que a mí no me gustan algunos deportes en sentido general para niños que tengan que ver con boxeo, golpes en la cabeza y cosas que puedan generar traumas repetitivos y que después pueden generar lesiones definitivas en nuestro cerebro. También tenemos que evitar traumas emocionales. Si hay un niño de 5 años que no tenemos por qué darle participación de una situación que estamos viviendo los adultos, no tiene por qué tener digamos, participación. Si los padres no se llevan bien, si están discutiendo, es mejor que discutan en voz baja. Eso no lo metaboliza. Neuronalmente, el cerebro de un niño de 5 años no está preparado para recibir una información que si los padres no se quieren, que si el papá anda con otra mujer, o que si la mamá no sé qué cosa, lo que sea. Esas son informaciones que no están aptas para el cerebro de un niño. Y después son las consecuencias a largo plazo de enfermedades mentales de cualquier tipo, en dependencia a la magnitud, a la duración, a la prolongación de este trauma como tal. Tercer punto, dentro del desarrollo debe haber ejercicio y deporte de forma equilibrada con las pantallas. Es decir, tiene que haber 1 hora, 2 horas, que el niño juegue, que vaya al parque, en vez de estar con un tablet, es preferible que esté en un parque jugando y haciendo deporte. Los deportes le dan disciplina, le dan actividades físicas, pero también le dan disciplina porque tiene que cumplir una disciplina determinada en un deporte. Cuarto punto, alimentación balanceada y sana. Es decir, esto está bien demostrado que incluso el abuso, las adicciones a las pantallas está muy relacionado con una dieta malsana. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a comer chiverías, como se dice aquí, hot dog, papitas fritas, gaseosa, y todo eso no le ayuda mucho al desarrollo del cerebro como tal. Y por último, sobre todo ya en edades, digamos, cercanas a la adolescencia, no alcohol, no fumar y no consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque hemos visto, de hecho tengo historia de algunos niños que han comenzado, y digo niños porque han comenzado a consumir alcohol, por ejemplo, a fumar
a los 11, 12 años, porque han visto a su papá o porque su papá incluso le ha dicho, mira, para que pruebe, para que te hagas un hombre, para que pruebes un cigarro. Y a partir de ahí se ha iniciado el consumo, que puede ser con alcohol o puede ser con cigarro, pero ya a partir de ahí ha crecido el consumo. Y se dice que todas las personas que consumen sustancias empiezan a los 13, 14 años, incluso antes. Conozco personas que han empezado a los 12 años y provoca desastre en nuestro cerebro. Como el que vimos, que le presenté una publicación, la diferencia entre el cerebro de un niño, de un hombre de 25 años sin consumo y un hombre de 25 años que inició el consumo a los 12 años de edad. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a todos por haber tenido la gentileza de conectarse y bueno,